Larry Fink, el CEO de BlackRock, y quedaos con ese nombre, Larry Fink, el CEO de BlackRock, publicó una carta anual en la que se ofrecía a solucionar los pretendidos problemas de los sistemas públicos de pensiones, fomentando la capitalización. Bien, ¿cómo se está desarrollando la Ley de Regulación e Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo? Tenéis ahí en la pantalla los planes de pensiones ya acordados, los que están en negociación y los que están en proyecto. El primero es de la construcción, que puede llegar a un máximo de 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras y a 400.000 personas autónomas. Bueno, si sumamos todos los planes que se pueden negociar a través de los convenios colectivos en un plazo de 1 o 2 años, vemos que rápidamente se puede llegar a 6 millones de partícipes, de trabajadoras y trabajadores con cuentas de capitalización. Ese es el objetivo. Ya veremos, porque comienza a haber resistencias. Por ejemplo, comisiones obreras del metal parece que... Ellos ven que tú estás conectado. Perdón. ¿Ves? Esteban. Adelante. Bien, decía yo que Comisiones Obreras del Metal manifestó públicamente que no le parece muy conveniente que en la negociación del convenio se comience por el plan de pensiones. Veremos, pero esto es lo que hay en proyecto ya sobre la mesa. Bien, y ya entro en el análisis del plan de pensiones de empleo de la construcción. Un análisis que desarrollaré en 3 niveles. Comenzaré con un análisis individual. Lo haré a partir del nivel 12 del convenio colectivo, que es el que corresponde a un peón ordinario o al servicio de limpieza, que yo entiendo que es un servicio fundamentalmente feminizado. Por lo tanto, el nivel 12 correspondería a un peón ordinario o a una trabajadora de la limpieza en el sector de la construcción. Una vez que realice este análisis individual, estudiaré la repercusión de la aplicación del plan de empleo para el conjunto del sector. Y una vez que finalice con el estudio de la repercusión para todo el sector, estudiaré qué sucedería si se extendiese el modelo del 7º convenio colectivo de la construcción a toda la población asalariada. A quien le interese el análisis completo, que es bastante farragoso, tiene más de 20 tablas, tenéis el enlace al análisis completo en la revista Sin Permiso. Bueno, comienzo con el análisis individual. Bueno, en primer lugar, el plan de empleo acordado en el convenio colectivo de la construcción es obligatorio. Pues en la práctica es obligatorio. Fijaos, la ley aprobada en 2022 en realidad lo que hace es modificar un Real Decreto Ley de 2022. Y con esa modificación, en el artículo 4 leemos lo siguiente: se entenderán adheridos al mismo, al acuerdo establecido en el convenio, aquí está. Se entenderán adheridos al mismo todos los trabajadores y trabajadoras, salvo que el acuerdo o convenio colectivo prevea que en el plazo acordado a tal efecto, los trabajadores puedan declarar expresamente que desean no ser incorporados al mismo. Esto es lo que dice la ley. Pero fijaos en una cosa, excepto que el acuerdo convenio colectivo prevea la posibilidad de desligarse, pero no dice que el acuerdo o convenio colectivo deba prever esa posibilidad. Para que los trabajadores pudiesen negarse a participar en el plan de empresa, debería recogerse esa posibilidad en el convenio. Y entonces voy al convenio.
Y aquí quiero advertir de algo. Yo no he leído todo el convenio. He leído toda la parte económica, que es la que a mí me interesaba, pero no todo. Entonces, bueno, quizás algún compañero o alguna compañera pueda continuar este trabajo, pero sí he leído parte. Y yo, en lo que he leído, no aparece la posibilidad de desligarse del convenio. Ya vuelvo a decir, porque me gusta ser riguroso, que para afirmar con total seguridad lo que estoy afirmando, tendría que leer todo el convenio. Pero sí he leído una parte. El artículo 12 dice que serán partícipes la totalidad del personal empleado por cada entidad promotora. Las entidades promotoras son todas las empresas adheridas al Convenio Estatal de la Construcción. E incluso en el artículo 13 habla de un boletín de datos personales para el fondo de pensiones y especifica, sin que la no suscripción de este documento evite su incorporación como partícipe al plan de pensiones. Es decir, que hay que cubrir un documento, pero si no lo cubres, eso no significa que no vayas a formar parte como partícipe del plan de empresa. Por lo tanto, en mi opinión, prácticamente la obligatoriedad es absoluta. Bien, desde el punto de vista económico, ¿qué establece el séptimo convenio colectivo? Establece, por una parte, el incremento, la subida salarial, y por otra parte, las aportaciones que las empresas están obligadas a hacer a favor de sus trabajadores y trabajadoras. Y aquí hay que hacer una distinción. La subida salarial anual, como en todos los convenios colectivos, consolida en el salario para el cálculo del incremento del siguiente año. La aportación empresarial al plan de pensiones de empresa no consolida. Se hace una vez cada año, cada mes, pero no forma parte, no pasa a formar parte del salario sobre el que se calculará la subida del siguiente año. Bien, vamos a ver las cantidades para el nivel 12 sobre el que hago el estudio. Correspondiente, bueno, ya lo he repetido varias veces, a un peón ordinario o una trabajadora de la limpieza. ¿Cómo queda el salario en el séptimo convenio colectivo? Se parte de que para este nivel el salario en 2021 era, lo tenéis ahí, 17.400 euros. Se establece una subida para el año 2022, otra para el 2023 y otra para el 2024. Al 1 de enero de 2024, ese salario ha subido hasta casi 19.000 euros. Tenéis ahí la cantidad exacta. Esto implica que en los 3 años de la aplicación del convenio, la subida salarial será en total del 9%. Yo me hice una pregunta. ¿Qué pasaría si en vez de haber una aportación empresarial al plan de empresa que no consolida en el salario, esa aportación se convirtiese en salario y por lo tanto la suba anual correspondiente a cada año se calculase sobre esa cantidad incluida? Bueno, entonces el salario sería superior. No habría plan de empresa, pero habría un salario superior. En este caso tenéis ahí que el salario pues llegaría a 19.550 euros, lo que implicaría una subida en los 3 años de la aplicación del convenio del 12%. Bueno, y entonces yo me pregunto, con plan de empresa el salario va a subir un 9%. Si la aportación empresarial se dedicase al salario, subiría un 12%. Bien, pero ¿cuál fue el IPC acumulado en los años 2021, 2022 y 2023? El IPC acumulado en esos 3 años fue del 16%. Y esto yo creo que es muy importante para valorar el acuerdo. Porque tanto en un caso como en otro,
se produce una pérdida de poder adquisitivo. Tal como queda definido el convenio, una pérdida importante de un 7% de poder adquisitivo. Si las cantidades destinadas al plan de empresa se dedicasen a salario, aún se produciría pérdida de poder adquisitivo, pero inferior, de solo un 4%. Y aquí quiero hacer dos consideraciones. La primera, en mi opinión, en un contexto de inflación como la que hubo en los últimos años, la negociación colectiva debería centrarse en el mantenimiento y recuperación del poder adquisitivo. Y máxime, porque estamos hablando de salarios que veis que no son grandes salarios. El IPC de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, en esos 3 años no fue del 16%, fue del 30%. Un trabajador o una trabajadora con estos salarios dedica una gran parte de su presupuesto mensual a la compra de alimentos. Por lo tanto, probablemente su IPC real sea superior al 16%. Yo no me atrevo a decir que en el 30%, pero superior al 16%. Entonces, primera conclusión, en mi opinión, no tiene sentido, un sentido favorable a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, con estos salarios, pasar en realidad parte de lo que podría ser subida, incremento salarial, a un plan de pensiones de capitalización. Entonces, yo afirmé que en el convenio está por una parte el salario y por otra parte la aportación que las empresas harán al plan de empresa, de capitalización. ¿Cuáles son las aportaciones al plan de empresa? Para ese nivel, el nivel 12, tenéis aquí las cantidades exactas, 174, 174 y 220 euros en cada uno de estos años. Son aportaciones anuales. Es decir, que al final de estos 3 años, un peón ordinario y una trabajadora de limpieza tendrán un fondo en la entidad, en este caso en Vidacaixa, de 570 euros. Bueno, más el rendimiento que en estos años produzca. Veis que es una cantidad pequeña. ¿Cómo influye el esquema del plan? ¿Cómo influye en dos parámetros que son muy importantes? La base de cotización por contingencias comunes y el salario. Bien, fijaos, yo aquí comparo con la base de cotización el 1 de enero de 2024, tal como funciona el 7º convenio colectivo, y la base que se obtendría si toda la aportación empresarial al PEP se convirtiese en salario. Si toda la aportación empresarial al PEP se convirtiese en salario, la base de cotización sería 360 euros más alta. Y esta base de cotización es muy importante, porque es la base de cotización sobre la que se calculan distintas prestaciones, entre ellas la base reguladora de la pensión pública. Entonces, fijaos, en realidad, al desviar parte de la posible subida salarial a un plan de pensiones de capitalización, lo que se está haciendo es renunciar a parte de la futura pensión pública para cambiarla por el rendimiento incierto de un fondo de capitalización. En lo que se refiere al salario, según el convenio colectivo, una vez descontada la cotización social, quedaría a 1 de enero de 2024 un salario de 17.700 euros. Dirigiendo todas las aportaciones empresariales al salario, sería más alto, unos 560 euros. Vuelvo a repetir que, en mi opinión, con salarios tan bajos, los sindicatos deberían centrarse en la negociación salarial para intentar reducir
la pérdida de poder adquisitivo. Bien, continuemos. Hemos visto la repercusión sobre un trabajador individual a una trabajadora individual, pero hay repercusión también sobre los ingresos públicos. Fundamentalmente, la ley prevé 4, pero yo me he centrado en 2. En el impuesto de sociedades. Por cada trabajador, por cada trabajadora del nivel 12, la empresa va a ahorrarse 52 euros en el impuesto de sociedades y 22 euros de cotizaciones sociales. Y aquí quiero, bueno, después volveré sobre qué significa esta pérdida de ingresos públicos. Parecen cantidades pequeñas, pero vayamos al segundo, vayamos al segundo nivel del individual, al análisis para todo el sector. En el sector trabajan, estos son datos oficiales de la encuesta de población activa, 1,4 millones de personas en números redondos. La aportación anual, son datos de 2024, la aportación media al PEP, al plan de empresa será de 278 euros. ¿Y esto qué significa? Que se le van a entregar a Vidacaixa para que gestione y obtendrá comisiones de su gestión 384 millones de euros. Que se va a reducir la cuota empresarial a la seguridad social, es decir, la seguridad social va a dejar de ingresar 90 millones de euros. Y que las empresas se van a ahorrar en el impuesto de sociedades unos 40 millones de euros. Es decir, el sector público, para que sea posible entregar en gestión a Vidacaixa 384 millones de euros, va a renunciar a 130 millones de ingresos públicos. Yo creo que esta es una buena ilustración de lo que significa la colaboración público-privada. Poner las administraciones públicas al servicio de los intereses de las empresas privadas. Por otra parte, fijaos, en una de las leyes que aprobó Escrivá, se contemplaban 3 mecanismos para incrementar los ingresos de la seguridad social. El aumento de las bases máximas de cotización, la creación de la cotización adicional de solidaridad y el incremento de los tipos del mecanismo de equidad intergeneracional. Qué contradictorio. Por una parte, se aprueban mecanismos para ingresar los ingresos del sistema público y por otra parte, se renuncia a ingresos públicos. Impuesto de sociedades. Una tendencia de las dos últimas décadas es la pérdida radical a la mitad de recaudación por el impuesto de sociedades. Y en eso en un momento en que estamos en máximos históricos de distribución de dividendos. ¿Qué sentido tiene abrir otra vía para que las empresas reduzcan aún más su aportación a los ingresos públicos a través del impuesto de sociedades? Bien, entonces yo hago este resumen de los ganadores y los perdedores del plan de pensiones de empresa de la construcción. Ganadores, la empresa ahorra en salarios, ahorra en cotizaciones sociales y ahorra en el impuesto de sociedades. Por cada trabajador o trabajadora del nivel 12, yo calculé un total en 2024 de 572 euros. Vidacaixa va a ser otra ganadora, porque va a percibir comisiones por la gestión de activos por valor, los activos, no las comisiones, de 384 millones de euros. Y van a ser ganadores también los directivos y los perceptores de altos salarios. ¿Por qué? Van a cobrar la pensión pública máxima, porque van a cotizar por la base máxima de cotización. Cuando se jubilen, van a tener un capital acumulado importante, porque sus aportaciones, que se calculan como un porcentaje del salario, pues van a ser importantes. Y además van a poder realizar importante
importantes deducciones en el IRPF. Ganadores, empresa, Vidacaixa, directivos, altos salarios. Perdedores, desde mi punto de vista, y según el análisis que realizo, los trabajadores y las trabajadoras y el sector público. Los trabajadores, salario inferior al que resultaría de dedicar las cantidades, las aportaciones empresariales al plan a salario, reducción de la base de cotización, y por lo tanto de la futura pensión pública, y van a tener un capital acumulado muy pequeño. Y perdedor, el sector público que renuncia a 130 millones de ingresos. Bien, y último nivel de análisis. Yo me pregunté, ¿qué ocurriría si extendiésemos el modelo de la ley aprobada en el año 2022 y del 7º convenio colectivo estatal de la construcción, si lo extendiésemos a toda la población asalariada? Tomé datos de la encuesta de población activa y de la encuesta trimestral de costos laborales del tercer trimestre de 2023, y estos son los datos. Hay 18,2, había en aquel momento, probablemente habrá más, 18,2 millones de trabajadores y trabajadoras asalariados. Según el nivel de salario medio, si se aplicase el modelo del convenio de la construcción, la aportación anual sería de 300 euros. Y entonces ya las cifras comienzan a crecer. ¿Cuánto recibirían? ¿Recordáis las 5 entidades que se van a encargar de gestionar todos los planes acordados a través de la negociación colectiva? CaixaBank, Santander, Bilbao, Vizcaya, Argentaria, Ibercaja y Caser. ¿Cuánto recibirían cada año en gestión? 5.500 millones de euros. Y esto ya es una cantidad significativa, tan significativa que es superior a lo que en unas declaraciones que realizó hace un par de meses la ministra Elsa Saiz, la ministra de la Seguridad Social, calculó que en este año se dedicarán al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones. La ministra, aunque no dio una cifra exacta, analizando sus palabras, pues podemos calcular que este año ella espera que se van a dedicar 3.500 millones al Fondo de Reserva. Bien, pues en este año, si se aplicase el fondo, el plan de pensiones de empleo de la construcción a toda la población asalariada, las 5 entidades privadas, financieras, gestoras, recibirían en gestión 5.500 millones de euros. ¿Y cuánto perdería el sector público? En cotizaciones sociales, 1.300 millones de euros. Y en deducciones por el impuesto de sociedades, 550 millones de euros. La pérdida total de ingresos públicos sería de 1.850 millones de euros. Bien, esto me lleva a manifestar mi oposición tanto a la ley como al convenio colectivo. Este no es el camino. No es el camino para favorecer la fortaleza de un sistema público de pensiones de reparto. Es un camino para aumentar la creación de activos financieros y los beneficios de las entidades financieras privadas. Y voy con la segunda parte, y disculpad si esto es demasiado denso, voy con la segunda parte, la política económica de los fondos de pensiones. ¿Qué hay detrás o qué sustenta este movimiento hacia las pensiones de capitalización? Y como me gusta ser riguroso, repito que permanece el sistema de reparto. Esto serían pensiones complementarias. ¿Qué hay detrás de esto? Y para estudiar qué hay detrás de estas propuestas, yo me he inspirado en numerosos documentos de investigación que se han publicado sobre los fondos de pensiones fundamentalmente en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos y en la Gran Bretaña las pensiones de capitalización son las dominantes y hegemónicas desde hace décadas. Por lo tanto,
las investigadoras y los investigadores ya pueden estudiar sus efectos. Bien, y lo primero son las consecuencias macroeconómicas. Y esto no lo voy a explicar porque me llevaría mucho tiempo. Y sobre esto, hace aproximadamente un año, yo realicé una presentación en La Voz de las Plataformas. Y además publiqué un artículo en Infolibre donde, bueno, pues esto detallaba, estudiaba con detalle esto que está aquí muy sintetizado. ¿A qué conclusión llegan todas esas investigaciones? Bueno, o una parte de las investigaciones que se realizan sobre los fondos de pensiones en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, que son un motor fundamental del proceso de financiarización de la economía y que ese proceso está asociado con el incremento de la explotación, el aumento de la desigualdad, que contribuye a transformar la vivienda en un activo especulativo, que acentúan las recesiones, que las pensiones estén fundamentalmente basadas en la capitalización y además que contribuyen a crear inestabilidad financiera. Por lo tanto, esto ya implica una visión muy negativa de la promoción de fondos de pensiones. Pero yo como esto ya lo hice hace un año, pues no me quería repetir, y a quien le interese puede consultar esto. Bueno, ya hay muchos más escritos y documentos de otras autoras y autores. Pero yo sí que quise dar un paso, que fue el siguiente: comparar lo acordado en el convenio colectivo de la construcción con los objetivos que declara la Ley de Regulación e Impulso de los Planes de pensiones de empleo. Es decir, yo dije, me voy a mover en el marco de la propia ley. Voy a leer qué busca la ley y voy a intentar deducir si lo que promueve la ley y lo que desarrolla el convenio colectivo de la construcción va a alinearse con la consecución de estos objetivos. La ley establece dos objetivos. El primero, fomentar el ahorro de las rentas medias y bajas. Yo prefiero decir de los salarios medios y bajos. E incorporar a los jóvenes para mejorar el bienestar de los ciudadanos al llegar a la jubilación. Bueno, yo casi mejor que los jóvenes, casi preferiría decir el precariado o los precarios y las precarias. En definitiva, la ley que se propone. Vamos a hacer que ahorren los salarios medios y bajos y los jóvenes, los precarios, para que tengan mejores pensiones cuando se jubilen. Ese es el primer objetivo. El segundo es promover el ahorro en general, porque así se lo damos al Santander, al Bilbao, Vizcaya, etcétera, a Caser. Estos se lo entregan a las empresas, las empresas invierten y se crea más riqueza. Y así la sociedad española será más rica. Estos son los dos objetivos que establece la ley. Y yo, pues, decidí intentar averiguar si los mecanismos que establece la ley y los del convenio colectivo van a contribuir a la consecución de estos objetivos o no, o todo lo contrario. Bueno, entonces voy con el primero de los objetivos. El objetivo, primero, recordad que es conseguir que ahorren los salarios medios y bajos y las personas precarias. Y entonces, yo, ¿cómo intenté valorar la posibilidad de conseguir ese objetivo? Pues estudiando las evidencias que ya tenemos de los fondos de pensiones existentes. Y entonces partí de los fondos de pensiones de empresa que existían ya antes de la aprobación de la ley. Estos son datos oficiales del Ministerio de Asuntos Económicos, correspondientes al año 2020. Las columnas azules se refieren al porcentaje de trabajadores y trabajadoras con planes de pensiones de empresa, repito, anteriores a la aprobación de la ley. Y la columna amarilla representa el porcentaje de fondos
de capitales, de capitalización que tienen esos trabajadores. Y entonces, hay algo que resulta extraordinariamente llamativo en una primera visión. El 65% de los partícipes, de los trabajadores y trabajadoras, en el año 2020 habían aportado a sus cuentas 0 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que 2/3 de los trabajadores y de las trabajadoras no habían aportado nada. ¿Por qué? Porque sus salarios medios y bajos, después de pagar la cotización social y la retención por el IRPF, lo que les queda es para vivir, no para un fondo de pensiones. En cambio, columna de la derecha, el 6% de salarios más altos, 6 de cada 100, acumulaban el 58% de las aportaciones a planes de empresa. Entonces aquí ya vemos una pista. No parece que los fondos de pensiones se inclinen del lado de los salarios medios y bajos, sino de los más altos salarios. Pero veamos lo que ocurre en las entidades de previsión social voluntaria de Euskadi. Bueno, pues vemos algo un poco menos acentuado, pero muy parecido. Más de 1 de cada 3 partícipes en las EPSV en el año, estos son datos del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, 1/3 aportaron 0 euros. Otro tercio solo aportaron el 13% de todas las cantidades aportadas a planes de pensiones. Y el 9%, uno de cada 11 nada más, acumulan la mitad de todas las aportaciones. Vemos otra vez, digamos, el mismo esquema. Y termino con el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, allí, los planes de pensiones de capitalización son absolutamente hegemónicos. Son absolutamente hegemónicos. Fijaos, en Estados Unidos, el 50% más pobre, esta es la terminología que se utiliza en este estudio, yo les llamaría la clase trabajadora, solo acumulan el 3%, menos del 3% de los activos para la jubilación. Bueno, lo que podríamos llamar la clase media, bueno, está equilibrado lo que su participación en los activos para fondos de pensiones. ¿Quién realmente se beneficia? El 10% más rico, los puestos de dirección, de organización de la actividad productiva, que estos acumulan, estos 1 de cada 10 acumulan más de la mitad de los activos para jubilación. Bueno, por lo tanto, de estas 3 evidencias, yo me atrevo a afirmar que el fomento de los planes de empresa no va a servir para favorecer el ahorro de las rentas de los salarios medios y bajos y de los trabajadores precarios, que bastante tienen con afrontar los gastos cotidianos, incluidos los gastos en vivienda, en un mercado absolutamente disparado. Y ahora me voy a por el segundo objetivo de la ley, que es, le vamos a dar el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras a las empresas financieras. Estas se lo van a entregar a las empresas para que hagan inversiones, realicen inversiones productivas, y vamos a ser más ricas y más ricos. Bueno, y entonces, ¿yo cómo estudio si realmente, o cómo evalúo si realmente se va a conseguir? Pues en base a los documentos que se están publicando sobre Gran Bretaña y Estados Unidos. Por ejemplo, este documento de marzo de 2023, por lo tanto muy reciente. Bien, ¿y qué explican las autoras y el autor en este documento? Que en la Gran Bretaña, desde hace décadas, se está intentando, desde el poder político, desde los poderes públicos, dirigir a los fondos de pensiones hacia inversiones a largo plazo. Bueno, y ahí cito algunos de esos intentos, pero ¿a qué conclusión llegan estas dos autoras y este autor? A que los fondos de pensiones en la Gran Bretaña cada vez más se orientan a una gestión a corto plazo. Bueno, en el documento está esto explicado por qué. No me voy a parar en explicar por qué. Pero básicamente porque desde hace varios años tienen
entregar más en prestaciones de la liquidez que les entra. Y entonces están muy presionados para obtener liquidez. Y entonces nada de invertir, a largo plazo para aumentar la capacidad productiva, como querrían los poderes públicos en la Gran Bretaña, sino gestión a corto plazo. Tan es así que se están convirtiendo en uno de los principales agentes de las crisis de liquidez. La última que provocó la dimisión de la primera ministra Liz Truss en septiembre de 2022. Y tuvo que salir el Banco de Inglaterra a comprar 80.000 millones de libras de bonos del Tesoro para que no se hundiesen, entre otras cosas, los fondos de pensiones. Entonces, no parece que en la Gran Bretaña sirvan para aumentar la inversión productiva. Bueno, algo semejante está pasando en Estados Unidos. Me baso en otro estudio de 2020. Quedaos con estos nombres: BlackRock, Vanguard, State Street, los tres grandes de Big Three, porque uno de ellos, BlackRock, es el primer inversor en el IBEX 35, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces estos tres inversores cada vez, en realidad, son los primeros accionistas de casi todas las grandes empresas que cotizan en la bolsa de valores estadounidense. Bien, y este autor y esta autora, ¿a qué conclusión llegan? Que la bolsa de valores en las últimas décadas ha transformado, ha revertido, ha modificado su función. Ya no sirve para llevar capital a las empresas para que lo inviertan, sino que las empresas que cotizan en bolsa están entregando más dinero a los accionistas del que reciben. Entregan más dinero a través fundamentalmente de fusiones y adquisiciones, a través de reparto de grandes dividendos y a través de la recompra de acciones. Por lo tanto, no parece tampoco que en Estados Unidos el fomentar los activos financieros, de los que los fondos de pensiones allí son uno de los principales creadores, sirva para aumentar la inversión a largo plazo, sino para crear un nuevo modo de regulación del capitalismo, que podemos denominar como capitalismo de gestión de activos, basado en una triple alianza de los directivos de las grandes empresas, de los gestores de los fondos de inversión y de los dirigentes de los órganos de gobierno de la economía capitalista. Y quiero ilustrar esta triple alianza. Una representante de las grandes empresas, Patricia Botín, que preside el Banco de Santander, que fue la primera empresa por beneficios en el año 2023, más de 11.000 millones de euros. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el primer inversor en todas las grandes empresas estadounidenses, pero también el primer inversor en el IBEX 35. Asesoró a Macron en el proceso de intento de privatización de las pensiones en Francia, y ahora pretende, y así lo proclama públicamente, fomentar los fondos de capitalización para gestionarlos, por supuesto, BlackRock. Y Christine Lagarde, que es la representante, es la presidenta del Banco Central Europeo, organismos de gestión de la economía capitalista, interesadísima, por ejemplo, en noviembre de 2022, en garantizar que no subiesen los salarios, al mismo tiempo que realizaba una práctica favorable a la subida de los precios de las acciones que benefician al Banco de Santander y a BlackRock. Entonces se forma esta triple alianza interesada en que aumenten los precios de los activos financieros, pero en reprimir el aumento de los salarios. Bien, entonces, en mi opinión, tampoco ni la ley, ni el Fondo de Pensiones de la Construcción van a contribuir
al segundo objetivo, a fomentar la inversión productiva. En realidad, y estoy finalizando, en mi opinión, los fondos de pensiones de la ley y del convenio colectivo van a servir para convertir salarios en capital financiero que se va a entregar a las 5 gestoras. Veis que BlackRock, Vanguard y State Street, es decir, esos 3 grandes fondos de inversión, son accionistas en 3 de las entidades, quizás en las otras 2 también, pero tendría que hacer un estudio más detallado intentando averiguar si tienen participaciones indirectas. Y BlackRock es el primer accionista en 2 de ellas, en el Santander y en el Bilbao Vizcaya Argentaria. Por eso están tan interesados en aumentar los activos bajo gestión. Y si convertimos salarios en capital, el capital solo tiene un objetivo, que es incrementar los beneficios, no invertir en actividades productivas social y ecológicamente útiles, que es lo que necesitamos. Y llego ya a las conclusiones. En mi opinión, la ley promovida por Escrivá y el plan de pensiones acordado en el 7º convenio colectivo de la construcción, en primer lugar, inician la privatización parcial de las pensiones. Y yo aquí no quiero ser alarmista. Está ahí el sistema público. Están ahí 21 millones, ya más de 21 millones de personas, trabajadores y trabajadoras en activo, cotizando. Y cada mes cobramos nuestras pensiones. Pero, atención, a veces es la izquierda la que abre. Se hizo aquí en educación y en sanidad el camino a la privatización y después se supone que va a ser una privatización solo parcial, o como hizo, bueno, en Suecia no, en Suecia fue el Partido Conservador que inicia la privatización de la educación, o en Noruega, que privatizan parte de la atención a las personas dependientes. A veces es la izquierda, pensando en una privatización solo parcial, complementaria, y cuando llegan gobiernos de derecha, y algún día llegarán el Partido Popular y Vox al gobierno, pues aprovechan esa base inicial para avanzar decididamente hacia una mayor privatización. En mi opinión, aumentarán las desigualdades en la jubilación. Fijaos, en la pensión contributiva de jubilación, la ratio entre la pensión máxima y la mínima es de aproximadamente 4,4 veces. La diferencia entre los fondos acumulados por los altos salarios y los bajos salarios multiplica eso por muchas veces. Por lo tanto, si avanza, aumentará la pobreza en la edad de jubilación y no contribuirán a aumentar la capacidad productiva ni el nivel de vida. Bueno, entonces mi conclusión es que la ley que fomenta estos planes debe ser derogada y que el plan de pensión de empresa de la construcción debe ser denunciado y anulado. Pero, y esta sí que es la última diapositiva, yo no creo que nos debamos limitar a denunciar, sino que las personas y las fuerzas políticas y sociales y los movimientos sociales que amamos la democracia, la libertad y la igualdad real, debemos pensar en qué otra política necesitamos para avanzar en otra dirección. Y entonces yo ahí propongo unas líneas que desde luego deberían ser debatidas, ampliadas, pero para mostrar que podemos pensar en otro camino y que debemos pensar en otro camino y que debemos levantar nuestra vista hacia el horizonte si queremos avanzar hacia una sociedad con más igualdad, con menos explotación, con menos precariedad. Y entonces yo propongo unos ejes. Primero, para salarios inferiores a la base máxima de cotización, en mi opinión, lo prioritario es negociar
aumentos salariales y de la base de cotización de la pensión pública. Eso es lo prioritario. Ahora bien, ¿y para los altos salarios? Bueno, pensemos en la constitución de un sistema de capitalización, pero atención, y esto es lo definitivo, lo fundamental, lo que divide a favor de la protección de los intereses comunes. Un fondo soberano de propiedad 100% pública. 100% pública. En la dirección de realizar inversiones de propiedad 100% pública. Por ejemplo, en transición energética, a través de la constitución de empresas públicas de energía que dirijan y organicen la transición energética. Que invierte en la creación de un sector público, en la economía de los cuidados, por ejemplo, con la creación de sistemas públicos de atención a las personas dependientes. En este sentido, hay un magnífico estudio de 3 investigadoras publicado en 2018, que sirva a la creación de un sistema europeo de las tecnologías de la información y de la comunicación y los datos que nos independice del imperialismo tecnológico de Silicon Valley y de lo que Yanis Varoufakis llama la captación de rentas por el capital en la nube, o que recupere una banca pública y que abra la posibilidad de que abramos cuentas directamente en los bancos centrales sin tener que pagar peajes a la banca privada. Entonces, yo creo que tenemos que denunciar y luchar contra esta ley y esta propuesta de fondo de pensiones, pero que debemos al mismo tiempo pensar en otra dirección, mirar en otra dirección e intentar crear el espacio para otra política económica. Y nada más, disculpad si me he prolongado y muchas gracias. Javier. ¿Puedes dejar de compartir, Xavier? Sí, sí. A ver, ahí está. Vamos a ver. Bien. Son las 8:15 ya. No nos queda mucho tiempo. Supongo que habrá preguntas. No vamos a cronometrar las intervenciones, pero os ruego que las intervenciones que hagáis pues, que sean lo más escuetas posibles. A veces a la hora de hacer la pregunta, el argumento de la pregunta pues lleva bastante tiempo. Entonces, hay una palabra pedida que es Vicente. Adelante, Vicente. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Me ha surgido una duda, y es que en una de las 5 entidades gestoras que van a llevar esto de los planes, concretamente la que es la del BBVA, tenía entendido, me había llegado información de que lo va a llevar al 60% y que el otro 40%, el 20% lo lleva a comisiones obreras y el otro 20% UGT. Entonces, ahora al ver lo que no especifica nada de eso, pues me ha surgido la duda si la información que yo tenía era veraz o no. Y quería ver si me lo podían aclarar. Gracias. Vamos a ver. Las entidades gestoras son esas 5. Porque, bueno, han sido seleccionadas, yo no sé si existe una comisión específica para eso, pero han sido seleccionadas esas 5 entidades. Sí, yo lo que sí he oído, pero eso no lo he estudiado y por lo tanto lo que no he estudiado no me atrevo a decirlo. Yo lo que sí he oído es que comisiones UGT perciben parte de las comisiones de gestión, que seguramente es a lo que tú te refieres. Y eso es probable que sea cierto, pero como no lo he investigado, no me atrevo a decirlo. Probablemente haya aquí algún compañero o compañera que sí tenga esa información. Pues si la quiere dar, que... Vale, gracias. Manuel Colinas. Hola, buenas tardes. Sí, gracias por esta exposición y por dar estos datos que son realmente muy valiosos para comprender
cómo se te pretende poner un pie al abrir la puerta de la privatización para que no se cierre y, como tú bien dices, para que llegue un gobierno de derechas y termine abriendo la puerta del todo, como está ocurriendo con la sanidad, con la educación, con las residencias, etcétera, etcétera. Me ha surgido una duda cuando has puesto una diapositiva en la que ponías el porcentaje de los planes de pensiones de empresa en distintos países y comparando las de los anglosajones, que eran muy grandes, con el resto o sea, con países europeos que eran más pequeños. Pero me llama la atención el dato de Francia, bajísimo, un 0,4, un 0,5%. ¿A qué es debido esto, sabes, Xavier? ¿Queréis que ponga la diapositiva otra vez? ¿Queréis que ponga la diapositiva otra vez o...? Sí, sí. Sí, Hola. a ver, la voy a buscar. Aquí está. ¿La veis ahora? No, Ah, bueno, tengo que compartir, ¿no? tienes que Vale, compartir. vale. No. A ver. Sí. ¿No se ve ahora? Sí, sí se ve, sí. Ahora se ve. Bien, bien. Vamos a ver. Yo tomo estos datos, perdón, de Inverco. Inverco es la patronal de la inversión colectiva. Y el estudio es del año 2019. Bueno, se publica en el 2020 con datos de 2019. Y efectivamente el dato de Francia es bajísimo. Yo supongo que es por la importancia que en Francia se le da a lo estatal y a lo público. Pensad que en Francia, yo creo que quizás esté equivocado, pero si no el primer productor de energía eléctrica es Electricité de France, perdonadme si pronuncio mal, de la que el Estado tiene creo que el 70% de la propiedad. Aquí no hay más que, bueno, está esto, ¿cómo se llama? La red de coordinación. Bueno, no recuerdo ahora cómo se llama, pero en producción no tenemos nada. Pues yo supongo que esa es la causa de este porcentaje tan bajo. Fijaos que son fondos de pensiones privados, no habla de fondos de pensiones públicos, que yo ahí no sé si en Francia existen. Ahora, este dato es de hace 6 años. No sé cómo habrá evolucionado, porque la tendencia es a que se incrementen en todos los países porque se están aplicando políticas. Pero yo, en fin, la respuesta, que no es muy completa porque es algo que no he estudiado, yo creo que depende eso, de la importancia que en Francia se le da a lo estatal y a lo público. Gracias. ¿Arturo? Sí, vamos a ver, ese dato me llamó la atención a mí y yo lo que recopiló Xavier, creo que está el concepto equivocado. Creo que se está refiriendo a los planes privados de pensiones, que en Francia son muy bajos. Yo estuve ahora comprobando porque la complementaria es muy alta y los planes privados personales son bajísimos. Y creo que se refiere a ese dato. Es el más bajo de Europa. Es el más bajo de Europa. Por lo tanto, no son los planes privados de empresa tan bajos que tiene Francia. Justamente al contrario. Francia es de los países que los planes privados de empresa están bastante altos. Tanto es así que, vamos, mis parientes tienen el 50% de pensión pública y el otro 50% la complementaria, y hacen una pensión más o menos digna como la que nosotros tenemos con el plan público de pensiones. O sea que creo que Xavier, ahí tienes que revisar ese tema, porque creo que ese dato se refiere a los planes privados personales, y es de los más bajos de Europa porque la gente no necesita, dado que se basa una pata en la pública, que es poca. Ellos, la tasa de reposición es mucho menos que el 80% como tenemos en España, cuando acaban su vida laboral, y después no necesitan, y casi nadie se mete a planes privados de personales, sino que
tiran con la complementaria, con los planes privados de empresa que tienen, por cierto, control público. Hay algo diferente respecto a los planes privados de empresa, control estatal. Tienen control estatal, no los puede gestionar como quiera. Tienen una garantía del Estado, no los puede gestionar de cualquier forma el fondo, que sí cuenta con ellos, pero no los puede gestionar de cualquier forma. El Estado responde de garantías si marchan con ellos o si no, no sé qué. A quien va por ellos es el Estado a por los fondos. ¿Entendéis? No, no es a la chilena, no es a la chilena, que se pierde porque yo es lo que interpreté estos días que estuve en Francia y revisando su sistema y tal, van por ahí. Y creo que ese dato al que se refiere Xavier se refiere al otro, se refiere al de los planes privados personales. Que es muy Lo revisaré, Arturo, lo revisaré, ¿de acuerdo? Vale, vale. Gracias, Vale, Arturo. vale. Xavier, ¿puedes dejar de compartir pantalla? A ver, ¿más palabras? Sí. A ver, Juanen. Sí, muy bien, me ha encantado, me ha encantado. Había leído ya el artículo, te he leído alguno más, pero fíjate, cada vez que oigo la cita de esta ley de junio, no puedo evitar el retrotraerme en el recorrido, la secuencia institucional política en el 2022 hasta llegar a esa fecha. Y aquí en Euskadi parto de mayo, 5 de mayo del 2022. Una fuerza política tiene la osadía de hacer una PNL en el Parlamento Vasco y plantea abiertamente que las administraciones públicas de Euskadi dejen de utilizar recursos públicos para promover el modelo de capitalización, sistemas privados de pensiones, y reforzar de esa manera, es decir, rechazar eso y apostar abiertamente por el sistema público de pensiones, modelo de reparto de la seguridad social. Todas las fuerzas políticas dijeron que no. Si alguien tiene interés, es muy fácil entrar ahí a la página web y ver, leer y oír todas las explicaciones del no, sobre todo en la llamada superizquierda, los más rojos que el puño de Lenin, diciendo que no. ¿Cómo lo explicaron? ¡Qué maravilla! Bien, quiero decir con esto que es muy complicado, pero hay que seguir haciéndolo. Este es un torpedo en la línea de flotación, ¿de qué manera? Pero evidentísimo, evidentísimo. Y aquí se está generando ya una dualidad. En Euskadi es evidente desde hace años. El 25 de octubre fue el 40 aniversario de la ley de PSV de 1983. No me lo perdí. Entré en el Hotel Carlton, escuché al Endacari, ¡hoy qué cosas! Es que todo esto ha sonado a lo mismo. De hecho, Escrivá se fijó en Euskadi, punta de lanza de las EPSUs. ¿Para qué me voy a fijar en el mundo anglosajón? Aquí, Urkullu encantado, el PNV encantado, y el resto de fuerzas, callaos, pero sabiendo que eso estaban con ellos. Solamente estoy intentando, no quiero hacer una pregunta, quiero preguntarte a ti en concreto, Xavier, ¿cómo podemos hacer para que estas gentes, estos compañeros movilizados, pero identificados ideológicamente y de forma afiliativa con una sigla, ¿por qué? ¿Cómo falta ese coraje para decir no? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo necesito que alguien me dé ideas. Yo soy bastante educado, a mí no me maltratan, pero cuando voy, interpelo y tal, voy muy directo. Lo sabéis porque además, y termino, en marzo, creo recordar, del año pasado, yo estuve en esas jornadas que organizó el movimiento pensionista de Euskadi del Mundo Mundial y estuve en la charla y estaba Pérez Juárez, si no me equivoco, Ramón Franquesa y no sé quién vino, no me acuerdo, de Galicia, del Motepen, también estuvo. Y me llamó poderosamente la atención, pues que no vi, y se lo dije a Ramón Franquesa, no vi una exposición, aunque sea durante 5 minutos, pero así de contundente en contra de los planes de pensiones de empleo. No la vi, sinceramente. Y bueno, yo intervine, pues, en fin, allí
a última hora. Pero bueno, estoy encantado de ver que ahí lo tenéis claro, estoy encantado de que en Galicia no sé cómo lo llevaréis, pero no me siento solo. ¿Qué queréis que os diga? No me siento solo. Hay unos cuantos por aquí que andamos ahí liándola. Solamente eso. Gracias y perdón si me he extendido. Gracias, Juanen. Por cierto, déjame un dato, solamente un dato, el último. 819 millones se han reducido del IRPF en el 2023, 400.765 vascos por aportaciones a EPSV. De cuando dicen que es 1 millón, ojo al Cristo, que hay muchos que tienen 2 y 3. Sin más. Bueno, yo lo que te puedo decir es que en las tablas reivindicativas de la Unidad de Acción Estatal, que firman, bueno, sabes, todas las organizaciones que forman parte, el Movimiento Andaluz, el Movimiento de Euskal Herria, las dos COESPE, ASJUBI 40, la plataforma de Móstoles y las de Badajoz, no sé si me... Bueno, y el Modepen, no sé si olvido a alguien, desde hace tiempo está presente la reivindicación de derogación de la ley Escrivá. Es decir, que eso es algo asumido por el conjunto de la Unidad de Acción Estatal. Y por lo tanto, bueno, yo creo que es uno de los ejes, y a veces incluso cuando se hacen carteles de publicidad, pues se pone no a los planes privados. Ya no sé, pero es una reivindicación colectiva. Está bien, está bien. Gracias. Guillermo. Sí, bueno, yo solo voy a señalar alguna cuestión que me parece, bueno, no descubro nada, pero esto estamos delante de un atraco histórico del poder económico contra la clase trabajadora, punto. Ese es el camino que llevan. Y eso de la colaboración político-privado no es más que abrir el camino para que todo sea privado y para que todo quede en manos de los ricos, de los de siempre. Hay que empezar a hablar, en mi opinión, de ricos y pobres, porque eso es realmente lo que está pasando. Por otra parte, el papel de los sindicatos clásicos, que no hay que incluir a todos, pero, y sobre todo los más significativos, es una actitud deplorable. Saben perfectamente hacia dónde va esta dinámica y hacia dónde nos lleva y hacia dónde llevan a la clase trabajadora. Ni más ni menos lo saben. Y si no lo saben es porque no quieren, pero lo saben. Lo que pasa es que se sienten acomodados, por no decir algo más duro, se sienten acomodados en el sistema, forman parte del sistema, el sistema capitalista que explota y que arruina, si hace falta, a miles y millones de trabajadores y trabajadoras. Es que esto, fijarse, cómo aumentan las desigualdades y no paran. Ganan y almacenan más riqueza que nunca, pero siguen. Es decir, esto, ¿qué queda? Lo que históricamente me parece que pasó. O la clase trabajadora se mueve y se moviliza, o si no, chuparemos rueda, pero de duro. La movilización social y el papel de los movimientos sociales hoy en día se hace imprescindible, porque lamentablemente muchos de los sindicatos más significados, quiero distinguir de algunos, están instalados en el sistema y forman parte del sistema. Nada más. Vale, gracias. Leo. Micro, Leo, micro. Perdón, no tenía el micrófono abierto. Buenas tardes a todos. Decía que agradecer en primer lugar a Xavier la conferencia que nos ha dado, porque ha estado llena de datos, de ideas y de planteamientos que yo creo que a todos nos vienen muy bien, ¿no? En primer lugar, decir que efectivamente la Unidad de Acción Estatal, no sé si me oís, perdón. Mira, sí, ahora tengo la imagen de nuevo.
La Unidad de Acción Estatal ha convocado una movilización entre los puntos que históricamente se reivindican. Está claramente la lucha contra los planes privados de empresa y contra la ley privatizadora que Escrivá, la 12 de 2022, ha planteado. Sin ir más lejos, en la última reunión del Pacto de Toledo del día 8 de abril se planteó y se habló de esta situación. Sabemos que hay negociaciones entre bambalinas a través de los sindicatos mayoritarios intentando llevar a cabo un acuerdo, como ha sucedido en la construcción y como ha explicado muy bien Xavier, en los sectores del metal, de agencias de viaje y de trabajadores de los grandes comercios, que engloban prácticamente a 2 millones de trabajadores. Si los anteriores estaban en torno a 1,4 más 400.000 autónomos, estos estarían en torno a 2 millones de trabajadores y aumentarían considerablemente esa proporción que ha establecido Xavier en 6 millones de trabajadores a corto plazo en planes privados de empresa. El tema es que la movilización cada vez es más difícil. El gobierno parece ser que ha dicho definitivamente que el tema de pensiones está zanjado y yo creo que hay que reactivar esa movilización, hay que concienciar y una de las líneas principales efectivamente es la lucha contra estos planes privados de empresa. En ese sentido, yo quería hacer una mención a la trayectoria que hemos sufrido en los últimos tiempos en las privatizaciones del sistema público, de todo lo público, tanto educación, me parece que Javier en un momento de la intervención lo ha dicho, educación, sanidad y pensiones ahora. En los años 86 fue con el ministro Rubalcaba la introducción de la tercera vía educativa, que era la enseñanza concertada, que sabemos que ha laminado y ha estropeado en gran parte la educación pública. Pero fue en el año 97, con la ley 1597, la sanidad se privatizó, se gestionó la privatización y ahora nosotros estamos sufriendo en Madrid aquí la guadaña privatizadora de la señora Aguirre a través de esa guadaña que es la 1597, esa ley que exigimos al gobierno actual que se derogue. Y en el 2022, un nuevo gobierno, supuestamente de izquierdas, como se dice, efectivamente ha implantado 3 reformas a través del ministro Escrivá, donde una de ellas es muy lesiva y es la que estamos comentando esta tarde, la 12-2022, privatización, planes privados de empresa. Dentro de las cuestiones que ha planteado Javier, me llama la atención el dato que ha dado también de la pérdida de poder adquisitivo a través de esos convenios hasta el año 2020. Pero fijaros, en el año del 2021 al 2023, la OCU, según datos de la OCU, los salarios medios han subido un 6%. Las pensiones, si subimos la revalorización de esos 3 últimos años, está en el 11,9%. 8,5 en el 23, 2,5 en el 22, 0,9 en el 21, 11,9%. Pero la OCU cifra la cesta básica de la compra de alimentos en una subida del 38%. Hemos perdido trabajadores y pensionistas como nunca poder adquisitivo. Es decir, si planteamos esa diferencia, la pérdida de poder adquisitivo, y la pregunta sería, como economista, Javier, ¿tú crees que esta situación se puede prolongar mucho tiempo indefinidamente en ese mantenimiento de pérdida de poder adquisitivo? Hay una cuestión también que me ha llamado poderosamente la atención y ha sido el tema de por qué sentido tiene, y lo has dejado en el aire, qué sentido tiene seguir dando privilegios de esa forma desaforada al IBEX 35, a los grandes poderes económicos. ¿Qué sentido tiene? Porque ya las rentas de trabajo están muy limitadas, las rentas del capital siguen aumentando, los beneficios de la banca han sido descomunales, más de 26.000 millones de euros, y los del IBEX ya no hablemos de ellos, por encima de los 50.000. En ese supuesto, ¿hasta dónde puede llegar el deterioro de las rentas de trabajo respecto del capital? Es otra cuestión que la dejo en el aire y, bueno, pues si puedes, te agradecería que dieras alguna luz sobre el tema. Gracias. Gracias. Es decir, no es una pregunta nada fácil de contestar. Se dice de los economistas que son muy buenos prediciendo el pasado. No sé si entendéis la broma, que los economistas son muy buenos prediciendo el pasado, no el futuro. Es decir, vosotros sabéis que cuando se hacen predicciones sobre el aumento del PIB o de la inflación, hay tantas previsiones como organismos, ¿no? Entonces, yo lo que sí sé es lo que ha ocurrido en el pasado. Venimos de cuatro décadas de represión salarial. Bueno, yo creo que ya es un lugar común que hay un modelo de capitalismo que va más o menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta quizás final de los años 80,
en que los salarios van subiendo tanto como la productividad, y a partir fundamentalmente de los gobiernos que siempre se citan, de Margaret Thatcher, de Reagan y de Pinochet, hay una inversión y hay múltiples documentos, incluido de organismos como el Banco Central Europeo, el FMI, bueno, por supuesto, la OIT, que recogen que hay una caída histórica de la participación de los salarios en el PIB. Incluso en un documento que publicó este gobierno, que se titula España 2050, creo, pues recoge una caída de creo que 20 puntos, o sea, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Eso está ahí, eso está ahí. Y las nuevas formas de capitalismo, eso que Varoufakis llama el capital en la nube, están acentuando, son otra fuerza que se une a otras anteriores para acentuar ese proceso. Porque Amazon, yo supongo que lo veis en las calles de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, todos los días, ¿no? Las furgonetas. Y ahí hay muchos salarios en logística, hay salarios en distribución, sabéis que en muchos casos como falsos autónomos. Yo creo que este gobierno en ese sentido ha intentado darle la vuelta a la situación o por lo menos paliarla. Subida del salario mínimo, que es importante, subida del salario mínimo. La ley Rider, que intenta, pero yo creo que es un intento desequilibrado, equilibrar el poder de las tecnológicas. Hay intentos, pero yo creo que no son suficientes. Yo creo que venimos. Y cuando digo que no soy suficientes, no estoy criticando a las personas que promueven esas políticas, ¿eh? Se mueven en una correlación de fuerzas. Una correlación de fuerzas, tanto social e ideológica. Lo que vemos es la derecha y la extrema derecha a la ofensiva. Hoy ser revolucionario es ser de extrema derecha, no ser de izquierdas. Es contradictorio, pero es así. Y en una correlación de fuerzas también parlamentaria negativa, en los medios de comunicación, en la justicia. En fin, yo creo que la correlación es negativa. Para que los salarios... Yo hablo en el documento, hablo de que es necesario pasar de una época de represión salarial y exuberancia financiera a una época de exuberancia salarial y represión financiera. Pero lograr eso va a exigir una movilización social que en este momento, de una magnitud que en este momento no se ve. Yo no sé si la habrá, yo deseo que la haya, pero en este momento no se ve. ¿Qué políticas nos podrían llevar en esa dirección? Bueno, yo voy a citar una, a la que me refería antes. En el año 2018, 3 investigadoras, Martínez, Roldán y Sastre, publicaron en el Instituto de Estudios Fiscales un estudio detalladísimo sobre la creación de un sistema público de atención a las personas dependientes de acuerdo con el modelo sueco. Si creásemos eso y toda la atención a las personas dependientes fuese pública, las trabajadoras del sector serían más y cobrarían salarios más altos. Y entonces estaríamos trabajando en la dirección sobre la que tú preguntas. Pero problema importantísimo. Florentino Pérez perdería dividendos. Y Florentino Pérez es muy influyente en los medios de comunicación. Y digo Florentino Pérez porque es conocido. Pero todos los capitales invertidos en el sector se transformarían dividendos en salarios. Voy a poner otro ejemplo. Estamos en un momento de transición energética. El nuevo sistema tiene que ser una combinación de centralización y descentralización. Los grandes embalses no se pueden descentralizar, pero los tejados se pueden llenar de placas solares. Eso apunta
a un sistema de propiedad distribuida común y pública, pero no estamos yendo en esa dirección. Son las grandes empresas que vienen del petróleo las que están siendo los entes más influyentes en el despliegue del nuevo sistema energético. Y desde luego van a redistribuir en salarios lo menos que puedan. Bueno, ahí hay otro camino. Creemos empresas públicas de energía para dirigir el nuevo sistema energético y para convertir parte de lo que hoy son dividendos en salarios. Eso sería otro movimiento. Pero en este momento, y son políticas, yo diría casi de sentido común. Pero yo os hago esta pregunta. ¿Vosotros veis que en este momento hay una correlación de fuerzas suficiente para llevarnos en esa dirección? Yo no la veo. ¿La va a haber en algún momento? Yo no lo sé. Hay que luchar por crearla. Y yo creo que lo primero para luchar por crearla es nombrar, decir, afirmar que existe la posibilidad de otras políticas, porque están totalmente fuera del sentido común. Están totalmente fuera del sentido común. No te he contestado, Leo, pero he intentado decir lo que yo pienso. Yo creo que es posible en Europa avanzar rápidamente hacia una sociedad más igualitaria, con menos explotación, con salarios más altos. Pero para ello hay que distribuir dividendos hacia salarios. Y los poseedores se van a oponer con todas sus fuerzas. Y además han creado un marco mental, me estoy extendiendo mucho, disculpad, han creado un marco mental que si tú propones una política pública de vivienda, por ejemplo, porque ya no sirve de nada subir salarios si no haces una política real de vivienda. Porque los salarios se transforman inmediatamente en rentas inmobiliarias. Tenemos el modelo de Viena y de Austria. Pero si tú hablas en serio de política vivienda, libertad o comunismo. Y eso está en el marco, han creado un marco mental durante décadas. Es, desde el punto de vista intelectual, ridículo, pero desde el punto de vista político es efectivo. Si tú hablas de crear empresas públicas de energía para que en Galicia, fijaos, tenemos un sistema de propiedad germánico de parte del 25% de los montes son de propiedad colectiva. Bueno, no podemos imaginar un sistema energético basado en ese mismo tipo de propiedad. Si yo soy propietario de un piso, se instalan placas y yo soy propietario de la parte alicuota. Si vendo el piso, me quedo sin esa parte. Y es una propiedad distribuida que hace que el valor se distribuya entre muchos y muchas. Esto lo podemos extender pues, al rural, etc. No se está haciendo así. Bueno, entonces, tenemos que pensar en otras políticas, pero para poder aplicarlas es necesario que volvamos a tener una sociedad viva, activa, y que las clases trabajadoras vuelvan a la movilización. ¿Cuándo será eso posible? Yo, Leo, no te puedo contestar. No te puedo contestar. Gracias. Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, yo me quiero referir al tema de la colaboración público-privada, que tú has dicho que muchas veces surge de las izquierdas. Me parece una contradicción increíble, o sea, es que lo estamos viendo, como la ley de las pensiones, y también creo que la sanidad, y eso empezó a esta colaboración, no sé si estoy equivocada, con el gobierno de Felipe González, no sé, creo que sí. Me parece una contradicción que, vamos, no se puede explicar, porque es que ese es el principio de desmantelar lo público directamente.
Entonces, yo nada más quiero decir que es que hay que hacer algo más, tenemos que hacer más movilización, más protesta, pero enfocada a lo mejor más tenemos que saber a dónde la tenemos que dirigir y a lo mejor tiene que ser interpelar directamente a políticos, no sé, ir a las emisoras de radio, no sé, tenemos que exponer nuestras ideas que son tan lógicas para que no dejarles el espacio que ahora les estamos dejando para que hagan todo lo que están haciendo. Nada más, yo solo quiero decir eso, que hay que hacer algo más. No podemos dejarlo así. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Javier. Yo no puedo más que estar de acuerdo. Sí que me gustaría dejar una idea sobre la mesa. En este momento, en el Estado español, solo hay dos gobiernos posibles. Uno de ellos hace algunas cosas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero nos concede un espacio para intentar intervenir. La otra alternativa implicaría una regresión democrática, social, económica, importantísima. Entonces, yo creo que tenemos que... Es un camino estrecho, pero lo vemos en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en el Estado español. Hay que activar, por una parte, necesitamos que no lleguen al poder, voy a decirlo con el título de una película que me parece que es de Amenábar, que no lleguen al poder los otros, porque los otros son algo terrible. Y mientras haya gobiernos que no sean de los otros, tenemos que luchar para introducir otras se llaman ahora narrativas en el debate público. Es difícil, pero yo estoy convencido de que tenemos que hablar de lo que decía antes, de empresas públicas de energía, de banca pública, de subir salarios, con los medios que tengamos. No puedo precisar más porque... Vale, gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Hablando de los otros, perdón, Manuel. Adelante, Manuel. No, solamente deciros que desde la voz de las plataformas estamos haciendo una moción tipo para presentar a ayuntamientos, a diputaciones o a comunidades autónomas, etcétera, sobre precisamente para que se retire esta ley para denunciar ese convenio de la construcción y demás. Y lo estamos realizando con las aportaciones que hace Mari Carmen Muñoz, que con Xavier, con lo que él ha escrito y nos ha enseñado hoy. También con Juanem, que también sabe mucho del tema de los planes privados de empresa por su lucha contra las EPSV, que son los privados de empresa del País Vasco. Y así vamos a hacer una moción tipo que lo pondremos a todas y todos para que lo tengáis si queréis presentarla. Nada más. Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Vamos a ver. En el chat tenemos, en este momento menos que Vicente, en este momento menos que nunca. No sabemos ni lo que va a pasar el próximo lunes. El Ildefonso Suárez dice, no he podido asistir a toda la reunión. Me incorporo ahora. Supongo que se repartirá el enlace con su grabación cuando se suba a internet. Aquí tengo que explicaros que, un momento, Elvira, perdón un segundín, tengo que explicaros que el preámbulo que hizo Xavier y probablemente el primer gráfico que puso igual no sale, porque entró un poco después la grabación. En todo caso, trataremos de arreglarlo y la pasaremos, por supuesto. Elvira Landín, adelante.
buenas tardes. Xavier, ¿se me oye? Perfectamente, perfectamente. Yo lo que quería es insistir en que parte de nuestro vocabulario puede ser ya defectuoso cuando hablamos, por ejemplo, de subidas salariales y nos movemos por porcentajes, en la medida en que esos porcentajes que son altos, porque la subida salarial, la subida del salario mínimo de los últimos años ha sido muy alta en porcentaje y sin embargo vemos que no llega. Y es que me parece que el vicio está en qué partidas se forman para saber lo que es la subida del coste de la vida, etcétera, etcétera. Y ahí creo que habría que hacer un tipo de pedagogía de que no nos fijemos en que nos han subido el 10%, sino qué supone ese 10%. Porque si no, nunca nos va a llegar ni la subida de pensiones ni la subida del salario. Nada más. Gracias. Yo querría hablar. José. Espera un segundín, por favor. Ahora, Xavier, ¿contestas? Mira, si te parece, Gonzalo, que intervenga José. Vale, y contesta el error, vale, de acuerdo. Y después yo creo, si os parece, hago una intervención final y yo creo que podemos dar por finalizado, excepto que consideréis que debemos seguir, pero vamos a llevar ya 2 horas. ¿Qué os parece? Muy bien. De acuerdo. Que intervenga José y yo después hago una intervención final y bueno, nos despedimos hasta otro. De acuerdo. Adelante, muy bien. Adelante, José. Pues con respecto a lo que decía antes Mari Carmen de poder utilizar los medios de comunicación, resulta que BlackRock tiene compradas gran parte de las acciones tanto en A3 Media como en Mediaset como en Prisa. Prisa con la cadena SER, por supuesto. Entonces, marcan de alguna manera la línea editorial y marcan la línea editorial en base a los intereses, a sus propios intereses. Entonces, no podemos hacernos ilusiones por ese lado. Es lo que quería decir. Vale, gracias. Bien, Xavier, adelante. Bien, pues primero voy a comentar lo que dijo Elvira, que es interesante. Tienes razón, Elvira. De hecho, yo creo que fue Leo que hizo referencia, o no fue él, el que hizo referencia a que el IPC de los gastos básicos, la OCU lo calculaba en el 38%. ¿Fuiste tú, Leo? Sí. Y sabes, Elvira, que nosotros y nosotras mismos, Modepen, hemos distribuido un documento donde explicamos que el IPC de los alimentos es del 30%. Tienes toda la razón. Yo creo que en ese sentido habría que introducir varios IPCs y un IPC específico para las pensiones y los salarios más bajos. Las pensiones altas son suficientes, pero efectivamente una persona que cobre una pensión de 800 euros o un salario de 1.000 euros, o si trabaja a tiempo parcial de menos de 1.000 euros, y eso provoca cólera popular justificada. Lo que percibe es que no puede comprar alimentos frescos. Entonces, probablemente lo que tengamos que reivindicar es que se cree un IPC específico para las pensiones y los salarios más bajos. O sea que estoy de acuerdo contigo, creo que estoy de acuerdo con Leo, probablemente estemos de acuerdo. Y respecto de lo que dice José, pues la verdad, desconocía esta participación de BlackRock en los medios de comunicación, pero es que todos los grandes medios de comunicación son propiedades de grandes capitales, es así. Entonces, eso, yo voy a finalizar con 2 reflexiones. La primera, que en el pasado las clases subalternas, el poder es una tautología, pero el poder siempre tiene todo el poder. Lo propio de los subalternos es que no tengamos poder. Y entonces, en el pasado, eso se reequilibró a través de un esfuerzo organizativo de más de 100 años, en el que millones de personas en todo el mundo construyeron partidos socialdemócratas, comunistas, movimientos radicales, y eso creó un equilibrio al poder del capital.
eso hoy, en buena medida, por razones que ahora no voy a analizar, ha sido destruido. Y entonces, pues tenemos por delante nosotros y sobre todo las más jóvenes y los más jóvenes tienen pues un trabajo, un esfuerzo, un proyecto por delante que veremos si lo hacen y cómo lo hacen para volver a construir una capacidad política, ideológica, de interpretación de la realidad de otra manera que permita equilibrar el poder del capital. ¿De acuerdo? Yo no quiero ser totalmente pesimista. Aquí, desde diciembre de 2015, ha habido 5 procesos electorales y a pesar del poder que tiene la razón, el mundo, el confidencial, OK Diario y tal, los otros no han conseguido llegar al poder. Por eso están furiosos. Y eso quiere decir que queda ahí un sentido, un sustrato de sentido común de la gente que piensa, bueno, con todo estos son más favorables a la sanidad pública, son más favorables a la educación pública. Desde luego, el año pasado nuestras pensiones subieron un 8,5%. Eso no habría ocurrido con el PP y Vox en el poder. Y entonces hay ahí una resistencia popular que a mí me produce hasta ternura. Que sean capaces de votar en contra de Inda, de Maruenda, de BlackRock, etc. Y una idea que me gustaría transmitir. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se produce, yo creo que en Estados Unidos primero, fundamentalmente por 2 razones. Porque hay una parte de las clases dominantes que se hacen conscientes de que están creando una sociedad enferma. Fentanilo, por ejemplo, debido a los grandes niveles de desigualdad. Y porque perciben que si quieren competir con China, eso del libre mercado no funciona. Y entonces hay que leer los documentos de la administración Biden, pero también en Europa. Entonces se están dando cuenta de que tiene que volver la intervención pública. Pero ahora faltamos nosotras y nosotros. Se produce ese punto de inflexión, pero faltamos nosotras y nosotros, y no digo solo las personas jubiladas, las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, que digamos, si va a haber un punto de inflexión, que sea para dar poder a lo público, a lo colectivo, a lo común. Y no para, a través de la colaboración público-privada, poner lo público al servicio de lo privado. Yo no sé cuándo irrumpiremos, yo espero que sí, con Gramsci, ¿no? Pesimismo de la inteligencia, pero optimismo de la voluntad. Todas y todos los que estamos aquí, si estamos, es porque tenemos un enorme optimismo de la voluntad. Bueno, pues no renunciemos e intentemos estar y conducir la sociedad en otra dirección. Y espero que no me haya salido especialmente o excesivamente épico. Y buenas tardes, y yo creo que seguiremos luchando y espero que vengan otras y otros que luchen y que se adapten al tiempo en que vivimos. Por mi parte nada más y buenas tardes o buenas noches. Gracias, Xavier. Buenas tardes. Gracias a todas y todos vosotros.